A ver, Carlos, buenas noches. Vamos a hablar un poquito de lo que es la actividad de las carreras de caballos aquí, sobre todo aquí en la capital de la República. Eh, con respecto a la pregunta que si usted ha nacido en un hipódromo, cuéntenos acerca de esto. Dice, yo nací en el año 1949 cuando existía el hipódromo de Bogotá, o de la 53 como era más conocido. Mi padre era jinete y a la vez entrenador de caballos de carreras en ese entonces. Y tenía su casa de habitación que adecuada para albergar algunos caballos que traía de la hacienda La Chucua en Suacha para participar en las competencias hípicas. Era un domingo festivo que no había carreras y mi padre estaba festejando con unos amigos y mi madre estaba un poco delicada de salud y entre los amigos de mi padre había un médico. A mi madre le habían diagnosticado un tumor en el estómago y la tenían en vigilancia. Sin embargo, ese día, que era el 7 de agosto, nació un bebé que aunque era muy pequeño, estaba muy saludable y lo llamaron Ricardo. Ese soy yo, siendo el menor de la familia. Quiero decirles que el hipódromo de la 53 o de la calle 53 fue un proyecto original de un señor italiano que llamaba Vicente Nasi, que eso fue hecho en 1928. Y en el año 1933, a finales o a principios del 24, ya estaba construido en gran parte. Constituía una arquitectura de colores violentos, ocres, naranja, rojo, café, que acentuaban los sesgos y las salientes. La verdad que era un hipódromo muy bonito. Para 1928 comienza a construirse el hipódromo de Bogotá por los socios del Jockey Club, teniendo como principal animador a Luis Jaramillo Sierra. Este óvalo hípico inició actividades en 1934, que le repito, más conocido como el Hipódromo de la 53. Ya es de anotar que las carreras de caballo ya se situaban en un lugar muy importante dentro de la sociedad colombiana porque venía un desarrollo casi desde 1912. Con el Hipódromo de la 53 se viene a cimentar mucho más fuerte. En el Hipódromo de la 53 actualmente Galerías funcionó hasta 1952, cuando se iniciaron las obras del hipódromo de techo, que comenzó a funcionar en el año 1954. Me pregunta usted, ¿heredó de su papá el amor de los caballos? Claro que sí, de ahí me voy a demorar un poquito a hablar de esto porque realmente mi padre fue muy importante, no solamente para mí, ni y para mi familia, sino para la actividad como tal. Mi padre se llamaba Indalecio Ramos Sánchez, quiso ser un ejemplo para que las carreras de caballos en Colombia y para el mundo ocuparan un sitio importante en el ámbito nacional e internacional. Este enero del 2021 cumple 45 años de su despedida mi padre Indalecio Ramos Sánchez, quien dedicó toda su vida a los caballos, principalmente a los caballos de carreras. Digo porque él también eh, montaba caballos de salto, de equitación, de paso, de polo, bueno, era de todo. Entonces también era mayordomo de la hacienda La Chucua, gran centro hípico de la crianza en Colombia. Fue jinete durante los años desde 1916 hasta 1950. Fue entrenador desde 1938 hasta el día de su fallecimiento, el día 11 de enero de 1976, dejando un legado de 3 hijos jockeys y 3 hijos entrenadores, bueno, entre los cuales me cuento, sin contar con todos aquellos que de alguna manera recibieron sus enseñanzas. Gran hombre, gran persona, buen profesional y el mejor padre. Dios me lo ha de tener eternamente en el cielo junto con el Silvia, su esposa, y demás hijos y familia. Vamos a ver que es bonito recordar y contar algo de los inicios de Indalecio, porque recorrió toda Bogotá y venía recorriendo toda Bogotá desde pequeñito. Contaba mi padre Indalecio, quien había nacido a principios de este siglo, o sea, del siglo pasado, de 1902, el 15 de mayo, en Bogotá, bogotano no sé cómo le diríamos, bogotano de pura sopa de sabanera.
Y cuando tenía 12 años trabajaba en el campo como atero y en los distintos menesteres de la hacienda Quiroga, de la cual era mayordomo su padre don Jesús. Pero como en esta vida nadie sabe lo que tiene destinado a Indalecio debido a su agilidad en la hacienda, fue escogido por el propietario de la misma, un señor de apellido, se llamaba Luis E. Méndez. Se fue escogido como pagador de los empleados a su servicio, no solo de la hacienda Quiroga, que quedaba bien al sur, sino de las haciendas de la Santísima, que quedaba bien al norte. Y tenía que pasar por Llano de Mesa y Santa Bárbara. Para que pudiera cumplir su trabajo como coche le dieron a Rape. Rape era un caballo hermoso, sobruno. Al promedio del año de 1914, y cuando se dirigía a pagar a los trabajadores de la finca, se encontró en el camino con Carlos Vares. Carlos Vares era un señor francés, propietario de caballos de carreras, que iba conjuntamente con varios de los compañeros de Indalecio. Entre ellos estaba Antonio Hernández, Roberto Sarmiento, el Chato Hermógenes y Esteban Aguillón, muy amigo de ellos. Entre otros jinetes del hipódromo de la Merced. En ese entonces ya estaba el hipódromo de la Merced, que fue antes del hipódromo de la Magdalena, ubicado en la calle 45 con la avenida Caracas hacia abajo. Y quienes eran conocidos de Indalecio porque había estudiado con algunos de ellos. Durante la conversación no trataron nada de hípica. Luego de despedirse, Indalecio y a los compañeros de estudio fue requerido por estos. Vares, quien había visto condiciones para montar en Indalecio, le dijo que si quería montar ese domingo en el hipódromo, a lo que el Indalecio no dudó ningún instante y señaló y dijo: "Pantier es tarde". Raudo llegó a la finca sin terminar de pagar los salarios, contó la noticia a sus padres y por la tarde ya estaba entrenando en los portones de Salitre, lugar que se acostumbraba para estos menesteres. En este hipódromo se realizaban temporadas cortas de más o menos 3 meses. Sin embargo, en varias localidades cercanas a la capital también efectuaban carreras de caballos, como era el caso de algunos hipódromos que tuvieron el renombre de la sabana, como eran los de Facatativá, Zipaquirá y Cajica, aquí cerquita. Los de la Mesa, Fusa, Fusagasugá, Honda y La Dorada, entre los más pequeños. Esta etapa ocurrió entre los años 1915 y 1930, destacándose en el hipódromo de la Magdalena, o el del hipódromo de la Magdalena, que estaba ubicado entre la avenida Caracas con la calle 39, en el sector donde actualmente funciona la clínica del mismo nombre. Ya como jinete, Indalecio tuvo varias actuaciones que resaltaron su profesionalismo y dedicación. Esto escribíamos en el libro de la hípica en Colombia sobre el jinete. Aquí tengo que nombrar a mi padre, quien, sin ser un artista, dosificaba también a los ejemplares a su cargo, que le sacaba el mejor provecho para rematar con todas sus fuerzas y llegar triunfal al espejo de sentencias, cosa de la cual fue testigo fiel el gran fotógrafo y caricaturista de nuestro país, Leo Matiz. En Wikipedia pueden encontrar toda la historia de este señor Leo Matiz, que era un excelente y reconocido fotógrafo, pero también hacía sus pinitos como caricaturista. Cuentan personas que han visto esta caricatura y que eran amigos míos, que es una caricatura de colección, es una caricatura de museo, pero bueno, eso es otro tema. Este señor Leo Matiz, quien para resaltar las excesas condiciones de Indalecio, le hizo una caricatura en el año 1938, donde aparece un jinete con un caballo sobresaliendo la cabeza, para descollar la importancia de quien conducía caballos, que llamaba Puntillón, era quien lo hacía ganar. Durante ese año, del año 1938, se ganó 5 de los 6 clásicos que se disputaron en el hipódromo de Bogotá, o mejor, de la 53. Asimismo, esto decíamos del entrenador en el libro de la hípica. Y para mí el más importante, Indalecio Ramos, ya sabrán por qué los expreso así. Es mi padre y la persona a quien debo lo que soy, mi ídolo natural, el entrenador que quisiera ser y a quien nunca, nunca podré olvidar. La importancia de resaltar las cualidades de Indalecio Ramos, que es definitivamente un profesional muy modesto, pero con un gran amor a su profesión increíble, es el hecho de que las carreras de caballos en Colombia pasan por un momento muy crítico, por no decir nulo, y no nos explicamos por qué la actividad duró tantos años, décadas, y por qué no decirlo un siglo de plena actividad, como podemos ver en esta reseña histórica, donde muchas personas, familias, gremios, aficionados, criadores,
propietarios y casi todo un país, vivíamos, gozábamos, disfrutábamos con gran entusiasmo el transcurrir de las carreras, donde se demuestra que las competencias hípicas, además de ser un excelente negocio de aportar para la salud de los colombianos, sirvió para que muchas familias tuvieran el sostén diario y muchas otras tuvieron un medio muy importante para su distracción. Como colombiano y como hípico siento una nostalgia enorme al saber que no se han venido abajo, al saber que todo esto se ha venido abajo, pero guardo las esperanzas que nuestro Dios tenga otros planes y logre atraer a los políticos de turno y permitan que inversionistas con visión encaren este propósito. Vamos para la siguiente pregunta. ¿Cómo recuerdas aquellas épocas de tardes en el hipódromo? Pues definitivamente las del hipódromo de la ciudad no tenía ni idea porque yo era muy pequeño y no lo conocí personalmente el hipódromo. Pero ya en el hipódromo de techo, que sin lugar a dudas fue el mejor recinto hípico en el país, fueron tardes maravillosas. Recuerdo algunas, sobre todo cuando mi hermano Jaime en Mayor, que era entrenador del caballo Chicote, ganó el Derby en el año 1965. Asimismo, mi papá ganó un sinnúmero de carreras y era algo maravilloso estar al lado de él y se ganaba cantidad de competencias ya siendo entrenador de caballos. ¿Qué significado tuvo el hipódromo para Bogotá? Vamos a decir, las carreras de caballos son y serán de un arraigo importante, no solo para las familias que éramos partícipes directos del espectáculo, sino para toda la sociedad. Fíjese, esto lo escribí en el libro de la hípica en Colombia sobre el tema, que dice así: pudiera decirse que hasta aquí venía cumpliéndose un desarrollo normal de la actividad, llegando, o sea, en el hipódromo de techo, llegando a su más alta cumbre por allá en el año 1968, cuando en todas partes de nuestra patria, hasta en los lugares más alejados, era reconocido el nombre del hipódromo de techo y su apuesta favorita, el 5 y 6, como quiera que hacía parte de la canasta familiar. Vamos a la quinta pregunta. ¿Por qué cree que el hipismo ha ido desapareciendo y por qué ya no existe un hipódromo en Bogotá? Debemos recordar que el hipódromo de techo fue hecho o elaborado primero por el diseño por un arquitecto llamado Álvaro Hermida, el ingeniero calculista se llamaba González Zulueta y el ingeniero constructor Luis Eduardo Mora. Se ha escrito mucho sobre el tema. Cuando Elkin Echavarría y Carlos Jaime Grandes y famosos criadores de caballos decidieron montar su propio hipódromo, y fue en el año 1976 cuando se inició la construcción del hipódromo de los Andes, para ser inaugurado a finales de 1978, el cual tuvo una vida muy corta, por cuanto solo estuvo vigente hasta 1986, cuando sus propietarios decidieron cerrarlo por no representarles ganancias y sí muchas cargas impositivas. No sin antes haber influenciado para que el hipódromo de techo cerrara sus puertas ante la división de criterios y falta de unión para enfrentar la crisis que era común para los dos, como eran las legislaciones sobre impuestos a las apuestas y a las ganancias ocasionales. Fue así como el hipódromo de la Avenida de las Américas clausuró en el año 1986 ante la deuda de impuestos con el Distrito Capital y la falta de... No, en 1982 fue cerrado el hipódromo de techo. Ante la deuda de impuestos en el Distrito Capital y la falta de apoyo de los estamentos hípicos. Y definitivamente, la causa mayor es el desinterés de los inversionistas en un negocio muy poco conocido en nuestro país, pero que a nivel mundial tiene mucho arraigo y produce muchas ganancias, genera gran cantidad de empleo y definitivamente trae mucho turismo. En cuanto a la pregunta que dice cuántos profesores y entrenadores de aquella época aún sobreviven y siguen transmitiendo su conocimiento, le cuento que la verdad que en Colombia se ha venido esfumando con el tiempo la existencia de profesionales hípicos, llámese entrenadores o jinetes. Sin embargo, todavía hay jinetes en el exterior que ganan carreras a un nivel muy importante, como es el caso de William Pimentel, quien siguió una estela dejada por Marcos Castañeda y su hermano Kelly en los Estados Unidos. Ahora hay unos muchachos corriendo aquí en Chile que se llaman Danilo Grisales y José Ayala, que conjuntamente con Jesús Toros, que ya lo venían haciendo desde tiempo atrás,
Y el más famoso en Chile es Ángelo Rivera, que han ganado de los clásicos más importantes en el país del sur, que siguen demostrando la calidad de los jockeys colombianos. Así aquí nomás en el Ecuador hay varios jinetes y entrenadores a un nivel muy importante. Los líderes de las estadísticas son colombianos, de entrenadores, y de jinetes pues están entrando en el cuento para demostrar su calidad. Nosotros hacemos también anualmente un encuentro entre varios profesionales que se está haciendo. Y este fue la foto, voy a mostrar una foto donde varios de los asistentes, todos son ellos profesionales, algunos con alguna comodidad financiera, pero muchos de ellos están pasando por afugias para sobrevivir. Bueno, ahí están sus respuestas. Les agradezco su atención, muy amable. Buenas noches.